esta cordial, muchísimas gracias a esta cordial invitación de Diprofarm y Laboratorios Suizos. Para mí es un enorme placer estar nuevamente virtualmente en esta ocasión con ustedes en Guatemala, Salvador y varios otros amigos que sé que nos acompañan de diferentes partes de Centroamérica. Y por supuesto agradecer también a GEL, a nuestra casa matriz en Baden-Baden, que también promovió y facilitó que nos pudiéramos conectar en esta noche. Vamos a hablar un poco acerca de la inmunidad antiviral, vamos a hablar un poco de COVID y de algunas preguntas que estoy seguro surgirán en medio de la conferencia como parte de este entendimiento de lo que el COVID-19 sigue causando. Y estoy dispuesto esta noche aquí, Juan Gilberto y Osvaldo, a poder resolver las dudas. Vamos a tener una conferencia aproximadamente unos 45 o 50 minutos y luego la idea es que tengamos una especie de conversatorio en donde podamos resolver ciertos cuestionamientos e inquietudes. Así que voy a permitirme empezar con la conferencia solicitándoles a todos mantener sus micrófonos y sus cámaras apagadas para que podamos empezar con nuestra conferencia. Le pido el favor al hoster que me permita hacer que me cambie a modo de host para poder hacer la presentación. Gracias. Muy bien, empezamos. Muy bien. Vamos a hablar un poco acerca de la inmunidad antiviral. Y esto es algo muy importante porque en la inmunidad tenemos que tener en cuenta que todos los días estamos enfrentados a diferentes tipos de virus respiratorios que diariamente nos están atacando. Virus que producen otitis medias, que producen laringitis, sinusitis, faringitis, bronquitis y en muchos casos también neumonía. Y muchos de los virus del tracto respiratorio superior e inferior son virus que están constantemente afectándonos y lo conocíamos de una manera bastante bien hasta antes del mes de febrero del 2020 y trabajábamos muchísimo en la búsqueda de rinovirus, de influenza y sincitial respiratorio, que tienen tal vez estos virus una importancia relevante en las poblaciones pediátricas, y conocíamos también la influencia de los coronavirus estacionales, diferentes coronavirus relacionados con los síndromes gripales. Todos estos virus tienen una importancia y es que no están simplemente ceñidos a tener la afectación del tracto respiratorio superior e inferior, sino que pueden migrar por el tracto respiratorio y desencadenar, por supuesto, las diferentes enfermedades que tenemos allí. Sin embargo, algo que es muy importante en la parte clínica es que cuando tenemos una infección respiratoria viral, usualmente no va sola. Y en Latinoamérica, diversos estudios en niños, en adultos y en ancianos han demostrado, por ejemplo, que en pacientes que tienen influenza o que tienen infección por el virus sincitial respiratorio, hay un alto porcentaje de pacientes que tienen coinfecciones. Y estas coinfecciones por otras infecciones virales, entre las cuales puede estar micoplasma o para influenza o incluso los virus de influenza A y B, también empeoran el cuadro clínico y por supuesto producen una mayor inflamación en los pacientes. Por lo tanto, cuando hablamos de una infección viral aguda en el marco de del sistema respiratorio alto o bajo, tenemos que pensar usualmente en la posibilidad de que existan varios estímulos virales produciendo un mecanismo de inflamación que con un solo antiviral va a ser muy difícil de controlar si hablamos de antivirales convencionales del uso clínico. Por lo tanto, el énfasis en las últimas décadas en la mejoría del diagnóstico a través de la utilización de herramientas moleculares nos va a permitir también identificar etiológicamente cuál es el virus respiratorio que está afectando, incluso con las nuevas plataformas que nos facilitan ya hoy la identificación del SARS coronavirus tipo 2, más la identificación de otros virus. Esto toma relevancia cuando hablamos entonces de la inmunidad, porque claramente en infecciones agudas necesitamos que esta inmunidad promovida por las natural killer, por las células linfoides innatas y por las natural killer T-cells, permitan hacer la erradicación de los virus. Y una parte fundamental de la inmunidad antiviral es que
cada vez que los virus entran a nuestro organismo, particularmente en la parte respiratoria, los virus van a desencadenar una gran cantidad de respuestas innatas, unas respuestas que se encuentran allí para que el sistema inmunológico innato permita la identificación de las cadenas de RNA o de DNA, o incluso permita la identificación de ciertas proteínas estructurales y no estructurales de los virus. Este tipo de patrones de identificación es lo que desencadena una respuesta de transcripción que lleva a que la misma célula empiece algo que se denomina el estatus antiviral. Y en el estatus antiviral, lo más importante para la protección inmunológica es que todas las células del organismo, los endotelios, las mucosas y particularmente las células de la inmunidad innata, deben producir interferones tipo 1, particularmente alfa y beta, para inducir ese estatus antiviral. Estos interferones que se secretan incluso por las mismas células infectadas permiten hacer la estimulación de otras células no infectadas para resistir precisamente la infección viral. Y no solamente eso, facilitan estas citoquinas la coestimulación y la generación de una gran cantidad de respuestas, incluyendo la expresión de genes y de enzimas que tienen la capacidad de bloquear la replicación viral y, por supuesto, ayudar en el fenómeno antiviral. Cada vez que está ocurriendo este mecanismo del estatus antiviral a nivel celular, y esto empieza en las primeras 6 horas y se mantiene por las primeras 48 horas de la infección, requerimos precisamente que exista una buena estimulación en la síntesis de interferones, ya que esto va a ser importantísimo para inhibir en general para todas las respuestas antivirales la síntesis de proteínas, evitar la formación de nuevos viriones, haciendo la degradación del RNA viral e inhibiendo la expresión de los genes de los propios virus. Por lo tanto, este estatus antiviral es la respuesta inmunológica innata en los primeros días que facilita claramente la respuesta. Y en muchos casos es suficiente en las primeras 24 y 48 horas esta activación para erradicar muchas de las infecciones virales. Claramente esta respuesta inmune antiviral, que se divide en 2 grandes fases, esta respuesta innata que les mencionaba con el inicio de la producción de interferones y la generación de células natural killer, puede ser suficiente para hacer el control de la replicación viral. Sin embargo, en algunos casos, una infección viral puede demorar al menos 5 o 6 días y en ese momento la inmunidad y las defensas de cada persona son capaces de despertar a estos linfocitos T, que son los más específicos en la eliminación de las células infectadas y que favorecen, junto con otras citoquinas TH1, la producción de anticuerpos que llevan precisamente al aclaramiento y a la disminución de los títulos virales, permitiendo el control de la enfermedad infecciosa. En conjunto con las células linfoides innatas que se encuentran en las mucosas y particularmente las de tipo 1, la inmunidad innata es capaz por sí sola de activar macrófagos, de producir radicales de oxígeno capaces de erradicar células infectadas y de inducir citotoxicidad, siempre en el marco del acompañamiento de respuestas por interferones tipo 1 o tipo 2, como son el alfa o el gamma. En este mecanismo, entonces, cobra una vital importancia entender que el estatus antiviral es un estatus que se adquiere, que podemos entrenarlo y que normalmente estas células inmunológicas son suficientemente capaces de hacer la eliminación de los virus por diversos mecanismos que incluyen, como les mencionaba ahora, la síntesis de anticuerpos capaces de hacer la neutralización o incluso la producción de células linfocíticas TCD8 capaces de eliminar las células infectadas. Solo así es que nos protegemos contra las infecciones y erradicamos las infecciones que están establecidas. Por lo tanto, este mecanismo de la inmunidad antiviral y del estatus antiviral es vital para que los seres humanos nos protejamos. Dentro de este mecanismo, por ejemplo, cobra una vital importancia y es motivo de discusión diariamente la generación de anticuerpos contra los virus. Y tenemos que tener en cuenta que ese interferón y esos interferones del estatus antiviral son muy importantes en la generación de las inmunoglobulinas de memoria, como lo son la IgG y sus subclases,
que van a ser capaces de mantener una inmunidad duradera para toda la vida y que facilitarán la generación de células casi inmortales que durante 40, 50 años van a residir en los ganglios linfáticos y en la médula ósea como producto de estas citoquinas que la estimulan a los linfocitos B y que además van a participar en la generación de interferones que da lugar a la fabricación de mejores calidades, concentraciones y avidez de anticuerpos más específicos. Por lo tanto, los anticuerpos, cuando son eficaces, también provienen precisamente de un estatus antiviral y de una adecuada respuesta inmunológica antiviral, permitiendo que por diversos mecanismos, como la estimulación de la fagocitosis, la virolisis por complemento o la ozonización de los virus, la citotoxicidad dependiente del complemento o la citotoxicidad dependiente de anticuerpos, sean capaces de eliminar los virus apoyados por los anticuerpos. Y así generamos de una manera directa no solamente macrófagos que activan la limpieza de esas células inflamatorias y esos detritos celulares, sino también que generamos células T capaces de limpiar y eliminar a aquellas células que se encuentran infectadas. Recuerden que en inmunidad no se elimina solamente el virus, se eliminan las células que se encuentran infectadas y particularmente las células infectadas por las infecciones virales directamente en los tejidos. Con esto, este pequeño abrebocas, pues tengo que mencionarles que eso es lo que sabemos y sabíamos inicialmente de todas las enfermedades infecciosas virales. Y es la búsqueda y lo que buscamos diariamente es tratar de que nuestro organismo esté generando estos compuestos de anticuerpos, linfocitos B de memoria, controlando los procesos de inflamación y la activación de macrófagos y generando células también T de memoria que ayudan a la destrucción de las células infectadas, pero que también sobrevivan y nos sigan protegiendo de ahí en adelante para la inmunidad duradera que queremos frente a todos los virus. Un tema particular ha sido esta pandemia y esta inmunidad para COVID-19 ha sido motivo de estudio. En marzo del 2020 no sabíamos cómo enfrentar realmente toda esta situación y esta oleada que se venía para el personal de la salud, pero los esfuerzos científicos en primer lugar nos permitieron entender el virus y entender que este virus, que es parte también de los coronavirus y que en algún momento este coronavirus se convertirá en un virus estacional como los anteriores coronavirus que mencionaba hace un rato, podríamos tener la capacidad y tenemos la capacidad de lograrlo si trabajamos todos en conjunto. Sin embargo, en esta pandemia, hace un año, lo más importante era entender el virus para mejorar el diagnóstico y también para empezar las estrategias que se llevan a cabo actualmente en el mundo entero como estrategias de prevención e inmunización. Dentro de las fases de esta infección respiratoria viral, estamos enfrentándonos en este momento a las fases pandémicas 5-6, en donde se sigue diseminando el virus y sus variantes, mientras la población sigue tomando un estatus serológico y vendrán luego periodos de pospandemia posiblemente proyectados entre 3 a 4 años. Sin embargo, algo muy importante que tenemos que tener en cuenta son los datos que hasta el momento el virus ha generado. Estos datos son de esta mañana y veo con mucha preocupación que el total de casos confirmados en Guatemala y El Salvador es elevado, particularmente mucho más alto en Guatemala y en El Salvador. Estos son los datos registrados. Entiendo que en todos nuestros países latinoamericanos puede haber también un subregistro y una no consulta por parte de los pacientes y también una gran cantidad de pacientes asintomáticos no detectados, pero veo con preocupación estas cifras de los totales de casos confirmados debido a que veo un incremento, por supuesto, en los últimos meses, como ustedes mismos los están viviendo, y tenemos que para Guatemala el total de casos confirmados hasta el momento es de 413,000, mientras para El Salvador es aproximadamente de 90,000, con un nuevo número promedio de muertes registrado y documentado de 11,000 muertos para Guatemala y para El Salvador de 2,794 y unos porcentajes de población, según OMS, de población total en estos números. Por lo tanto, según la dinámica poblacional, hasta el momento el 2,3% y el 1,3% de las poblaciones tienen o han tenido infección hasta esta altura de la pandemia. Con estos datos es bien interesante
entender que la evolución de los casos de COVID viene presentando un incremento, particularmente en América Latina. Colombia acaba de pasar por este pico hace unas semanas y ustedes en Guatemala, por ejemplo, vienen en un incremento muy importante de casos confirmados al día que lleva, como me lo han contado y he leído, a ciertas medidas de control y aislamiento, particularmente los toques de queda. Y no es la excepción El Salvador, que aunque tiene una particularidad en la documentación de los casos en las últimas semanas, también se observa unas líneas de incremento en las últimas semanas y en el último mes, tal vez no tan fuerte como lo es Guatemala, pero sí se observa algunos picos de incremento y de mayor cantidad de casos diariamente. Cuando vemos la comparación entre la cantidad de casos, es claro que Guatemala se encuentra en este momento en un pico muy similar a un pico que tiene México en este momento, su vecino, y El Salvador viene también atravesando este pico diariamente y es parte, digamos, de la situación compleja que están viviendo ustedes en este momento y que hay que entender. Dentro de la estructura del virus sabemos que el virus facilita su infecciosidad en las primeras semanas y que tenemos dos grandes grupos de pacientes que todos los días vemos. Y esto es esencial para comprender cuáles son las oportunidades de la terapéutica bioreguladora. Existen unos grupos de pacientes que desarrollan unas infecciones leves o incluso moderadas cuya afectación pulmonar es muy poca y esa afectación pulmonar se debe a una adecuada funcionalidad del sistema inmune innato y una adecuada funcionalidad del sistema inmune de adaptación, lo cual lleva a que ocurra casi en un 60% de los casos infecciones asintomáticas con bajas cargas virales. En este mecanismo de las infecciones leves y moderadas, ese estatus antiviral que estábamos mencionando hace un rato con células T efectoras y macrófagos es suficiente para controlar el cuadro clínico de la infección, desencadenando, por supuesto, algunos síntomas leves o moderados, pero que llevan al control del proceso infeccioso. Sin embargo, un 20% tiene unas infecciones moderadas y un 20% más tiene infecciones severas, con cargas virales mucho más altas que requieren incluso la hospitalización y que, como ustedes lo han vivido en el último año, al igual que nosotros, estos pacientes tienen una poca respuesta efectora, representada en las células en naranja, tienen una altísima concentración de células inflamatorias, como lo son los monocitos, macrófagos y neutrófilos, y tienen una elevada carga viral acompañada de una respuesta inflamatoria de citoquinas mucho más elevada. Por lo tanto, este 20% poblacional del total poblacional es el que nos preocupa diariamente y el que podemos tratarlos hospitalariamente. Este porcentaje es muy importante debido a que la mortalidad ocurre principalmente en esta población y la mortalidad está relacionada no solamente con la afectación y destrucción del tejido pulmonar, sino también está relacionada por la linfopenia que lleva a sobreinfección, lleva a la activación plaquetaria, la formación de fibrina, vasoconstricción y por supuesto coagulación, la hipoxemia dada desde el pulmón y los daños tisulares proinflamatorios de estas cascadas que llevan directamente en conjunto con la vasoconstricción, la trombosis y las hipercoagulabilidades a fenómenos de necrosis o infartos en diversas zonas de inflamación. Este es el paciente que terapéuticamente la medicina bioreguladora no puede alcanzar debido a que no tenemos la utilización de muchos de los medicamentos a nivel intrahospitalario. Pero este 20%, que es altamente importante y es tal vez de la mayor complejidad en el día a día, debe mantener su cuidado a nivel hospitalario y este 80% restante puede requerir una intervención con medicina bioreguladora y es la gran mayoría y la gran cantidad de casos que se observan en el curso clínico. Por lo tanto, estos pacientes con infecciones leves en los estadios 1 o incluso leves a levemente moderados en los estadios 2A de los estadios pulmonares son aquellos pacientes donde la terapéutica bioreguladora puede tener alguna utilidad. En la patogénesis de COVID, entonces, entendemos que existen diferentes cambios a nivel circulatorio, de la perfusión, de la respuesta inflamatoria, pero que dentro de estos primeros cambios entendemos que la gran mayoría de pacientes logran hacer una adecuada llegada de linfocitos T
y macrófagos como parte de la inmunidad y de células linfoides innatas, y que facilitan claramente en conjunto con las respuestas de interferones la liberación y la llegada de células capaces de erradicar el virus. Por lo tanto, dentro de esta dinámica poblacional de las infecciones, se ha venido constituyendo de manera muy clara que este 80% de personas que tienen infecciones leves a moderadas, pueden ser pacientes que se pueden manejar en casa y que tienen una característica, una carga viral no tan elevada dentro de la infección, con unas respuestas de interferones adecuadas, particularmente los que son asintomáticos o que tienen infecciones muy leves, una severidad de la enfermedad que se controla y una respuesta inflamatoria de citoquinas que logra también ser controlada por la misma inmunidad, con una linfopenia que también se regula después de la segunda y tercera semana de la infección. Por lo tanto, este grupo de pacientes se ha visto que son pacientes que tienen buena capacidad de inducir la activación inmunológica, de producir ese estatus antiviral, de producir los anticuerpos que mencionábamos hace un rato, pero que tienen un punto fundamental, como lo observan en esta gráfica, y es que tienen la capacidad de autorregularse, que es un punto clave en las infecciones virales. Hacer la inflamación, hacer el control del proceso inflamatorio, pero luego hacer un proceso de regulación. Por lo tanto, es este grupo de pacientes leves y leves moderados en el que podemos ofrecer de una manera dinámica medicina bioreguladora, y la medicina bioreguladora debería tener precisamente una oportunidad en su estrategia, debido a que podemos manejar diferentes tipos de sintomatologías dados en este paciente y particularmente estimular los mecanismos directos de la inflamación, de la regulación y el drenaje, y también estimular y regular la inflamación a través, por ejemplo, de Traumel, que facilita la modulación de la inflamación. Nosotros en Colombia hemos realizado con los diferentes especialistas de las sociedades médicas colombianas varios consensos terapéuticos desde el 2020 y tenemos dividido nuestros consensos terapéuticos en consensos terapéuticos pre-COVID o de prevención, unos durante el COVID, que incluyen precisamente las poblaciones fase 1 o 2A, que son los leves o leves moderados de tratamiento intradomiciliario, no los 2B ni los 3, porque son de tratamiento hospitalario. Y dentro de estos consensos de orientación terapéutica que se elaboraron junto con las sociedades médicas colombianas, Traumel hace parte precisamente de este mecanismo de modulación que se ofrece en ciertos grupos de pacientes, debido a que la evidencia científica nos muestra que Traumel es capaz de modular la interleuquina 8 y el TNF-alfa y el interleuquina 1, que son componentes de esta respuesta proinflamatoria, y que logra hacer la inducción de mecanismos de bioregulación tendientes a la cicatrización y a la desinflamación. Es muy claro que en la aproximación de Traumel, pues Traumel tiene la capacidad, a través de sus múltiples componentes a bajas dosis, de tener diferentes caminos terapéuticos, incluyendo la modulación de la 5-lipoxigenasa, de la ciclooxigenasa tipo 1 y 2, e incluyendo otros mediadores, gracias a su acción directamente sobre las citoquinas. Y es por eso que Traumel ha tenido y ha demostrado una eficacia y una seguridad en el tratamiento incluso de niños y ancianos, porque es capaz, a través de toda la evidencia científica que se ha construido, de inducir la regulación del proceso inflamatorio, modulando esos granulocitos y linfocitos inflamatorios. A nivel in vivo se ha visto cómo es modulador de las respuestas agudas, como en este caso, y de la expresión genética. Existen documentos científicos y publicaciones que evidencian la modulación en la expresión de los genes inflamatorios, favoreciendo la curación y reparación de los tejidos. Y a nivel de la eficacia clínica contra placebo y contra otros antiinflamatorios, no se ha demostrado inferioridad y se ha demostrado precisamente esa eficacia. Por lo tanto, tenemos una eficacia, una seguridad y, por supuesto, una evidencia científica que facilita la recomendación y permite desde múltiples sociedades médicas la recomendación como un modulador en estas primeras fases o en esta fase inflamatoria aguda de la infección por COVID-19.
Ahora sí, lo que es muy importante en la modulación de Traumel es que esta modulación sea realizada de una manera frecuente durante el curso clínico de la enfermedad. Eso quiere decir que si estamos dándole tabletas, le demos una tableta cada 4 horas al paciente, si son gotas, al menos 10 gotas cada 4 horas, para facilitar precisamente un mecanismo frecuente de modulación directamente en los pacientes. Incluso en Colombia varias sociedades pediátricas, las sociedades médicas de pediatría, de neumología, lo utilizan a nivel eh, directamente en nebulizaciones que se hace el paciente en su dormitorio, en su casa, en el marco de las enfermedades virales, incluyendo SARS-CoV-2. Otro de los mecanismos interesantes, entonces les mencionaba que debe ofrecer la medicina bioreguladora es la modulación. Y la modulación del patrón inflamatorio y de la modulación de las citoquinas proinflamatorias también es necesaria. Voy a parar un segundo aquí, permítanme, les voy a mostrar. Es necesaria la modulación de los patrones inflamatorios del sistema linfático. Y esto es algo que la gente ha olvidado dentro de la inmunidad, porque nos quedamos solamente pensando en estimular y nos olvidamos precisamente de la función del sistema linfático como el gran inmunomodulador de la inmunidad. El sistema linfático pulmonar está directamente relacionado con la activación del bronquio y la activación de los ganglios. Directamente el sistema linfático permite que todo el sistema inmunológico esté vigilando tanto las vías aéreas como el parénquima pulmonar, y estas células constantemente están migrando entre estos sitios y los ganglios linfáticos. Cuando existe una respuesta inflamatoria, si funcionan de manera adecuada los ganglios, va a ocurrir una eficiente llegada de células efectoras. Por lo tanto, si el drenaje linfático es adecuado, el mecanismo efector sobre el parénquima pulmonar o las vías aéreas también va a ser adecuado. Y también lo va a hacer directamente el mecanismo bioregulador. Hemos olvidado este mecanismo que es súper importante, y vemos aquí, por ejemplo, que en el curso de una infección viral, en la respuesta inmune innata, llegan los linfocitos natural killer y neutrófilos, y también tienen que llegar las células dendríticas y las reguladoras. Por lo tanto, este mecanismo también es súper importante. Se requiere la mejoría del sistema linfático en el curso de las infecciones virales. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de reducir la producción de moco pulmonar y también con el objetivo de disminuir la inflamación pulmonar. En esta microfotografía de un modelo de infección, ustedes pueden ver qué ocurre con los linfáticos que ven en verde en este modelo, y ustedes ven que los linfáticos tienen este entramado, pero en los primeros días de una infección ese entramado se entorpece, se rellena de líquido y de linfa y empeora mucho más después de los 28 días. Por lo tanto, si de manera eficiente este drenaje linfático se recupera, se puede disminuir la alveolitis, se puede disminuir el edema, se puede mejorar la función de los linfocitos T y B y, por supuesto, evitar el daño alveolar tan acumulativo que pueden llevar y tener a cabo los pacientes. Diversas nuevas publicaciones dan la relevancia al sistema linfático, no solamente en sepsis bacteriana, sino en sepsis viral, como es esta pandemia que estamos viviendo actualmente. Y recordar que esos linfáticos que producen esta linfangitis, que es la inflamación del tejido linfático, y esta linfadenitis en el curso de las infecciones, requieren precisamente la liberación y la eliminación de estos residuos. Y esos residuos, como el moco, como la inflamación, como las citoquinas, como las células, esos residuos tienen directamente que ser eliminados, no solamente a través de la expectoración, sino también a través del drenaje linfático, que va a facilitar directamente la modulación del mecanismo inflamatorio. Es claro que la medicina bioreguladora de sistemas, a través de los productos como Gallium o como Linfomiosot, ofrece la capacidad de hacer esta regulación múltiple en múltiples vías. Y es claro que podemos utilizar o el tratamiento convencional o el tratamiento convencional con apoyo bioregulador, que es tal vez uno de los que más utilizamos nosotros en clínica y que permite que estos medicamentos de múltiples componentes
tengan la capacidad de reforzar el tratamiento convencional que estamos haciendo, incluso recuperando la funcionalidad linfática. El Infomiosot se ha demostrado que tiene la capacidad también de ser un inmunoregulador. Inmunoregula la interleuquina 1 y 6, que están muy desadaptadas en los procesos de COVID, modula la ciclooxigenasa 1 y 2 y disminuye la liberación de prostaglandinas, incluyendo también la regulación de la infiltración de leucocitos y macrófagos a nivel vascular a través de estas moléculas. Por lo tanto, vemos que frente a la inflamación podemos también tener en cuenta al Infomiosot como parte de esta inmunomodulación necesaria en el curso y en el marco de la infección por SARS-CoV-2 en los pacientes con infecciones agudas de características leves o moderadas, que simplemente tienen o que no necesitan hospitalización domiciliaria, que no necesitan, perdón, más allá de la hospitalización domiciliaria, no requieren una terapéutica mayor. Por lo tanto, es muy importante que no olvidemos a esta combinación entre el Infomiosot y Traumel como parte de esa terapéutica de inmunoregulación que los pacientes necesitan y requieren en estas primeras fases. Y como parte también del manejo sintomatológico, podemos utilizar para la parte sintomatológica otros componentes que diariamente podemos prescribir a los pacientes. Dentro de estos, en el manejo de síntomas de la congestión nasal, está el Euforbion. Ustedes no sé si tienen Adricin, pero lo utilizamos muchísimo en la congestión nasal y en la congestión respiratoria, junto con el resto de componentes como mucosa y tiroidea que facilitan la disminución de la inflamación. Por lo tanto, la medicina bioreguladora ofrece también esa capacidad de estimular no solamente los mecanismos de adaptación innata, sino también los mecanismos de regulación y de desinflamación. Entonces vemos que aquí la oportunidad de modular la inflamación, la oportunidad de mejorar y detoxificar el drenaje pulmonar y de estimular los mecanismos propios, la ofrece directamente la medicina bioreguladora manejando la sintomatología que el paciente tiene. ¿Con qué pensamos de mayor manera la estimulación inmunológica? Esa estimulación inmunológica que debería ser incluso preventiva en muchos casos, pues a nivel del paciente que se encuentra recién diagnosticado podemos utilizar Engistol también, que es la combinación de azufre con las raíces de Vincetoxicum mirundinaria, que es esta planta, que tiene diferentes evidencias científicas y propiedades antivirales que han demostrado su utilidad, que induce además la síntesis de interferón gamma, que facilita la producción de este estatus antiviral que les mencionaba hace un rato y que además incrementa la granulocitosis, incrementando también la respuesta inmune citotóxica. Es tal vez uno de los medicamentos que más se ha utilizado. En Colombia la utilización de Engistol en el último año ha sido más del 300% en las ventas en farmacias y a nivel poblacional. Hay diferentes estudios que se están llevando a cabo en nuestro país y en diversas partes del mundo. Es muy claro mencionar que no estoy hablando de un medicamento antiviral contra el SARS-CoV-2 o COVID-19. Estamos hablando de un medicamento que no tiene aún un estudio publicado directamente frente a esto, pero que tiene varios estudios y evidencia científica que demuestra la capacidad de tener un efecto antiviral en infecciones virales, incluyendo infecciones virales respiratorias. Por lo tanto, es muy claro decir que es un medicamento que se utiliza para la estimulación no específica, como lo menciono aquí, de las defensas antivirales, porque es muy evidente, de acuerdo a las publicaciones, que tiene la capacidad de inducir la síntesis de interferones tipo 1, la síntesis de interferones tipo 2, interferones tipo 1 alfa beta, tipo 2 interferón gamma, modular la inflamación de los macrófagos alveolares. Tenemos publicaciones en esto, no quiero demorarme muchísimo mostrándoles todas las evidencias que existen, pero están publicados en un artículo de PLOS ONE de hace unos años. Tiene también la capacidad de tener un efecto de inhibición de la replicación. Y aquí hay un punto muy importante. Este efecto antiviral no se establece solamente frente a un virus o frente al virus que esté actualmente. Al ser un estimulador de la inmunidad, si el paciente o el infante, el niño, el adolescente, el adulto tiene
una coinfección antiviral, usted está modulando las dos infecciones virales al tiempo, como está demostrado en publicaciones de los años 80 o incluso también en diversas nuevas publicaciones. Entonces, se ha visto incluso que tiene la capacidad de inhibir al virus sincitial respiratorio, a los rinovirus, y que tiene una muy potente eficacia precisamente protegiendo, no solamente en el curso de esta infección viral actual, sino que reduce el periodo de recuperación y la severidad de los síntomas y ayuda a proteger claramente frente a nuevas infecciones en el curso clínico de los días a futuro. Por lo tanto, es muy importante considerar a Ingistol como uno de los más importantes productos dentro de la terapéutica bioreguladora. Aquí hay otro punto fundamental y es que se puede utilizar en pacientes que son susceptibles, o sea, inmunosuprimidos o no, en pacientes jóvenes o niños y en pacientes ancianos, y que se puede combinar además sin tener ningún efecto adverso con la medicación de base. Si es diabético, si es hipertenso, si tiene falla renal, si tiene cirrosis, no tiene ningún efecto adverso, ninguna contraindicación. También se puede utilizar, como lo mencionaba ahora, en pacientes que no tienen ningún tipo de contraindicaciones, pero en particular en pacientes que son mayores de 65 años, que generalmente son más susceptibles y que tienen comorbilidades o polimedicación. Eso es algo que preocupa generalmente las interacciones medicamentosas. Entonces, es muy importante entender que es un medicamento de fácil administración en tabletas. Durante el curso de la infección por SARS-CoV-2 se puede utilizar a una tableta cada 4 horas también, como lo mencionaba ahora. Y si tenemos ampollas, se puede inyectar 1 o 2 veces al día durante la primera semana, según la sintomatología clínica que el paciente tenga. Por supuesto, lo utilizamos en pacientes con manejo domiciliario, ¿no? y no en manejo hospitalario porque no está disponible en diversas instituciones. En nuestro país, varios hospitales privados y clínicas se está utilizando incluso en el ambiente hospitalario. Una gran clínica de nuestro país, con una red muy grande, está llevando a cabo ya un estudio de Ingistol en monoterapia en niños y en adolescentes y ancianos con SARS-CoV-2. Así que pronto tendremos más datos precisamente de este problema. Entonces, vemos que existe 3 oportunidades en el manejo de este grupo de pacientes. Sin embargo, estas oportunidades, lo que quiero dejar esta noche en esta charla claro, es que si damos solo Ingistol, les va bien, pero si nosotros además a los pacientes les modulamos la inflamación con Traumel y además si modulamos y desinflamamos el pulmón con linfomiosot, esta combinación va a permitir precisamente que el paciente tenga una mejoría en la parte sintomatológica y una reducción en la severidad y en las complicaciones y en la severidad de la enfermedad. Un punto aparte y muy diferente es lo que ocurre en la inmunidad de aquellos pacientes que están hospitalizados y que requieren nuestra intervención en las unidades de cuidado intensivo. Pensábamos hace un año que la enfermedad tan tórpida en los pacientes se daba solamente por la biodistribución de los receptores de enzima convertidora de angiotensina. Pero hemos entendido en el último año que estos pacientes que constituyen el 20% del total de casos son pacientes que tienen unas respuestas biológicas diferentes. Son personas que tienen una baja producción de interferón comparados con el 80% de pacientes leves o leves moderados y asintomáticos. Son personas que tienen más alta carga viral, que tienen poca producción de interferón de manera natural, que tienen una mayor producción de citoquinas proinflamatorias. Bien, eso quiere decir que hacen una oleada y luego una segunda oleada de producción de citoquinas antiinflamatorias y que además producen una mayor linfopenia. Estos son de los pacientes que generalmente llegan a la hospitalización y se complican. Y son los pacientes que no tienen producción de interferón, por lo tanto su estatus antiviral del que venía mencionándoles en este grupo de pacientes es muy bajo o incluso muy difícil de lograr. Generalmente tienen síndromes hiperinflamatorios, producto de sus comorbilidades o incluso también de su mal manejo de las enfermedades de base, y infortunadamente son pacientes que tienen pocas células reguladoras, lo cual explica la baja capacidad
de la modulación de la inflamación. Por lo tanto, vemos que las enfermedades de riesgo para complicaciones de COVID-19 para el 2021 son todas estas que ven aquí. Estas son las enfermedades que tienen mayor incremento en las complicaciones. Sabemos claramente que las más importantes son las del síndrome metabólico, en donde está la obesidad, la diabetes, la resistencia insulínica, las enfermedades cardiovasculares, y todas estas enfermedades se acompañan precisamente de un punto central de inflamación, y es una inflamación crónica, sostenida, de bajo grado y de no retorno, en donde claramente, frente a la inflamación normal que puede tener un paciente con un trauma de tobillo, este grupo de pacientes tienen una inflamación que no lleva a la reparación. En una inflamación, en un proceso agudo, generalmente, o una infección viral aguda, puede haber un proceso de reparación y de modulación que hace la resolución del cuadro. Sin embargo, en un paciente que tiene inflamación de bajo grado, tiene mayor cantidad de citoquinas proinflamatorias diariamente. Eso lleva a que haya, frente a al cuadro clínico agudo, menor resolución y una fase de mayor resistencia a la resolución, llevándolos claramente a un proceso tórpido. Es muy claro y está científicamente comprobado cómo este grupo de pacientes con enfermedades crónicas de bajo grado, particularmente cardiometabólicas, y o que se acompañan de todas estas patologías de riesgo para el desarrollo de complicaciones en COVID-19, tienen generalmente menores cantidades de células T reguladoras. Y estas células T reguladoras son las que se generan en el timo, en el intestino y en otros tejidos, y que participan precisamente del proceso de regulación de la inflamación. Por lo tanto, ese es el factor común que tienen estas comorbilidades que llevan precisamente a las complicaciones en los pacientes y que hacen que esta inmunidad y este marco de daño en el COVID-19 permita que el coronavirus destruya todas aquellas células que están infectadas y que facilite precisamente el daño, actuando con la hiperactivación de estos macrófagos y permitiendo una baja concentración en la síntesis de interferones, como ocurre con estos pacientes de este 20% poblacional. Además, estos pacientes con enfermedades cardiometabólicas, obesidad, síndromes metabólicos, resistencias insulínicas, incluso algunos pacientes con ciertas enfermedades autoinmunes, tienen un proceso complejo de hiperinflamación de neutrófilos y de hiperactivación de monocitos, que en conjunto llevan a la producción de citoquinas proinflamatorias en la primera fase, y esto va a permitir claramente a tener una mayor coagulabilidad, permitiendo la formación precisamente de coagulación intravascular y permitiendo mayores daños tisulares en distancia. Así que cuando hablamos de las tormentas de citoquinas, pues por el momento la medicina bioreguladora no tendría una oportunidad en cuidado intensivo debido al desconocimiento o a la no existencia de modelos terapéuticos hasta el momento. Sin embargo, debemos entender que esta inmunopatogénesis de ese 20% es muy compleja y que no es parte solamente de la modulación de una citoquina, sino que es la modulación de una enorme cantidad de información que lleva claramente al daño y a los mecanismos de destrucción tisular en el curso precisamente de una hiperactivación inmunológica. Lo que hemos entendido también es que esa insuficiencia pulmonar de los casos graves, acompañada de la tromboembolia y de la hipoxia, son factores de no retorno, y que lastimosamente esto se puede dar en dos momentos diferentes de la enfermedad, al inicio o al final, pero que generalmente si el daño y el umbral del daño no es modulado, el síndrome multiinflamatorio sistémico, la tormenta de citoquinas y la falla respiratoria son los que llevan directamente a la muerte del paciente. Por lo tanto, es muy interesante y muy importante entender que este grupo de pacientes son pacientes que lastimosamente se hiperinflaman y son pacientes que tienen 4 características importantes en la inmunidad. En general, el COVID, está produciendo cansancio en la inmunidad, está produciendo incremento en los neutrófilos, produce inflamación exacerbada que se necesita modular, mucho más en los casos graves. Necesitamos modular los casos leves y moderados, y particularmente necesitamos entender que las tormentas de citoquinas pueden venir en diferentes oleadas. Por lo tanto, en los pacientes con
inflamaciones leves y moderadas, no solamente tengo que dar 3 días o 4 días de Traumel, linfomiosol y Gistol, tengo que mantener esta terapéutica por 2 o 3 semanas dentro del contexto clínico, precisamente para modular las primeras oleadas de síndrome inflamatorio y o las segundas oleadas que también vienen en forma de olas dentro del curso clínico de la infección como tal. Por lo tanto, hemos entendido estas situaciones complejas dentro de la inmunidad. Otro tema que es muy importante entender en la inmunopatogénesis de COVID es que además de la disfunción multiorgánica, siempre pensamos que se afecta el riñón, se afecta el pulmón, se afecta el corazón, el cerebro, pero nunca pensamos que también se afecta el sistema inmune. Y esto es un punto muy importante, particularmente para los que desestiman la enfermedad en pacientes leves o con sintomatología moderada. El sistema inmunológico sufre linfopenia y esto lleva al incremento de infecciones. Y no solamente eso, también el sistema inmunológico tiene daños tanto en la producción de células CD8 como en la generación de células T reguladoras. Por lo tanto, tener COVID también supone un reto desde el punto de vista inmunológico que lleva incluso a diferentes complicaciones inmunológicas en el curso de la enfermedad. Sabemos que aunque las células T son capaces de identificar diferentes partes del virus, en el curso clínico de un COVID leve, moderado o severo, existe también un daño inmunitario. Y ese daño inmunitario se ve precisamente en la linfopenia de los pacientes, mayor en los pacientes graves, en la baja actividad de los linfocitos con una disfunción. Esto obliga a pensar que durante el curso clínico del SARS-CoV-2 y después yo debería estar utilizando diferentes recursos terapéuticos para mejorar esa linfopenia. Recursos como el Gistol o incluso en los síndromes post-COVID que vamos a hablar ahora, recursos como equinacia o incluso como Grip-Gel en conjunto que faciliten el manejo de estas linfopenias y la estimulación inmunológica. Y por supuesto, hay un dato que es muy importante que hay que entender y es que el virus también afecta a los linfocitos B, haciendo que se retrase la producción de anticuerpos en infectados asintomáticos, en infectados leves y también moderados, o sea, esto es inherente en todas las fases de COVID e induce precisamente esta alteración en los linfocitos B que los pacientes tengan después de la enfermedad la ausencia de inmunoglobulina G. Por lo tanto, tengo que estar pensando en la capacidad de estimulación inmunológica en estos pacientes de manera constante. Se ha demostrado que incluso el 40% de personas con infecciones asintomáticas pueden terminar sin circulación de anticuerpos IgG, tanto en la fase aguda como en la fase convaleciente. Esto lo que dice es que haber tenido SARS-CoV-2 en forma asintomática leve o incluso moderada no asegura que su sistema inmunológico tenga o quede con inmunidad duradera, porque precisamente el virus también ataca el sistema inmunológico. Por lo tanto, es muy importante hacerle entender a la población, a nuestros pacientes, que a pesar de tener SARS-CoV-2, debe seguir previniéndose frente directamente a la infección con el lavado de manos y el uso de tapabocas y el distanciamiento. Eso, en aquellos pacientes que sí se producen los anticuerpos, esos anticuerpos generalmente no duran más allá de 36, 40 días en las infecciones leves y generalmente no duran más allá de 60 días en las infecciones graves que requerían hospitalización. Entonces tenemos que tener en cuenta que este virus en particular tiene un efecto muy poderoso sobre los linfocitos B que va a hacer que tenga un reto subsiguiente y que explique también a cómo ciertos pacientes pueden reinfectarse o cómo, por ejemplo, muchos pacientes pueden unos 6 meses después, un año después, poder volver a tener infecciones que se presumían deberían estar controlados, pero que en el marco del mismo virus podrían no haber desarrollado una producción de anticuerpos como hasta el momento lo sabemos. Por lo tanto, todos los estudios han demostrado la caída de los anticuerpos neutralizantes después de los 100 primeros días en aquellos pacientes que sí los produjeron y que se ha demostrado que esta producción de anticuerpos neutralizantes capaces de bloquear la entrada de los nuevos virus solamente se observa incluso en un 30% de pacientes que estuvieron en cuidado intensivo. Eso supone un reto desde el punto de vista inmunológico que diría que la inmunidad
producida por la infección natural, no podemos, ¿cómo se puede decir? No podemos decir que todo el mundo está protegido después del curso de infección natural. Así que tenemos que tener muy en cuenta este tema y particularmente estar manteniendo las medidas de protección, porque no podemos saber quién sí y quién no de los millones de pacientes a nivel poblacional pudo tener o no el desarrollo de anticuerpos. Con esto, pues es muy importante entender que en estas características clínicas de esta infección respiratoria viral, pues tenemos diferentes grados y diferentes tipos de características y de manifestaciones. Personas que tienen infecciones leves o leves moderadas, que con terapéutica bioreguladora o con otras terapéuticas pueden tener una resolución del proceso de infección. Otros grupos de pacientes que tienen síntomas más persistentes y unas infecciones más duraderas, que es también lo que hemos visto. Puede haber algo muy complejo, que son los síndromes post-COVID, que después de que ocurre la infección, el paciente queda con daños, secuelas y diferentes sintomatologías postvirales, es el síndrome post-COVID, o incluso casos de infección y reagudización que son de larga duración en las estancias hospitalarias, particularmente en cuidado intensivo, que en conjunto con los pacientes que tienen secuelas, pues nos ofrecen precisamente mayores dolores de cabeza por los daños crónicos de su enfermedad de base o por los daños crónicos que les va a dejar el SARS coronavirus como nuevos síntomas residuales. Todos estos grupos de pacientes, aquellos que hicieron infección resuelta, persistente o con síntomas post-COVID o de agravación, están y pueden estar susceptibles precisamente a la reinfección. Y es por eso que haber tenido COVID, como les mostraba hace un rato, no asegura estar 100% protegido frente a la nueva enfermedad. Es allí también, en estos escenarios post-COVID, donde la medicina bioreguladora tiene un papel fundamental. Y creo yo que en estos dos momentos y en el síndrome post-COVID es muy importante, porque precisamente todos ustedes han venido viendo desde junio, julio del año pasado o mayo del año pasado hasta el momento, diferentes pacientes que incluso 6 meses después de la infección siguen con secuelas. Y hay diferentes tipos de secuelas que el virus produce. Pacientes que críticamente están enfermos y tienen secuelas cognitivas, mucho paciente con estrés, con depresión, con síndromes de estrés postraumático, consecuencias psicológicas, consecuencias físicas múltiples que se han documentado y particularmente consecuencias muy frecuentes. La gran mayoría de pacientes tiene un síndrome de fatiga crónica postviral, casi en un 58-60%, es muy generalizado, que tienen generalmente escalofríos, dolor osteomuscular, pérdida de peso, sudoración, tristeza, depresión, síndrome de cansancio, fatiga. Muchos pacientes quedan con dolor de cabeza, con trastornos de atención, ni hablar de la anosmia o incluso de la pérdida de memoria, de los síndromes de ansiedad, de las alteraciones del sueño, particularmente muy evidentes en los pacientes que estuvieron intubados o hospitalizados. Son un dolor de cabeza directamente para todo el personal, porque precisamente con esto se van a desencadenar mayores secuelas y mayores complicaciones. Hay mucha gente que tiene diferentes tipos de síntomas no específicos, desde ageusia, pérdida del cabello, tos. La tos crónica y el daño pulmonar crónico también es evidente. La insuficiencia cardíaca es evidente en muchos pacientes. Se ha notado el incremento, por ejemplo, de la enfermedad inflamatoria intestinal y el dolor en el pecho. Entonces, como vemos, tenemos también una oportunidad como medicina bioreguladora de trabajar directamente en sueroterapia con algunos de estos pacientes y particularmente en ciertas manifestaciones que podemos de manera eficaz ofrecer en los pacientes. Por ejemplo, ustedes en Salvador y Guatemala, frente a las diferentes manifestaciones de dolor de cabeza, de agitación, estas son parte también de algunas de las manifestaciones que, perdón que aquí no quedó bien la bibliografía, pues pueden tener los pacientes: artralgia, dolor de cabeza, fatiga, dolor torácico, etcétera, y diferentes sintomatologías que van desde el inicio del COVID hasta el post-COVID en largas duraciones, pero que necesitamos también enfocarnos a la terapéutica bioreguladora en estos pacientes. Nosotros, dentro del consenso terapéutico que tenemos de post-COVID, que también lo tiene GEL Colombia, pues determinamos que aquellos pacientes con trastornos psicológicos y psiquiátricos
se benefician precisamente de la utilidad de Neurexan, de Cerebrum Compositum y de Linfomiosod en sueroterapia junto con Traumel y Linfomiosod. Y aquellos pacientes que tienen fatiga crónica, que es este hallazgo que les decía hace un rato, que es muy frecuente, súper frecuente la fatiga crónica postviral, que les da dolores osteomusculares, son pacientes que nosotros usualmente los modulamos con coenzime, con EPAR, con EPEL, y que también les estamos poniendo para la inmunosupresión post-COVID, equinacia o incluso en Histol como parte de su terapéutica. Entonces, creo yo que hay que, sé que muchos de ustedes lo hacen en Guatemala y El Salvador, pero creo yo que tenemos una oportunidad también terapéutica para múltiples de estos pacientes con una medicina bioreguladora que es altamente eficaz y que nos va a facilitar precisamente este tipo de terapéuticas en los pacientes que se complican diariamente frente al COVID. Vamos a parar aquí un momento, luego vamos a hablar un poco de vacunas. Quiero preguntarles si hay alguna pregunta hasta esta parte inicialmente, veo varias aquí y quiero hacer un break para que paremos aquí porque luego vamos a hablar de inmunidad, vacunas y también de otras oportunidades bioreguladoras. No sé si hay algunas preguntas. Excelente, gracias, doctor. Creo que sí tenemos varias preguntas. Rosa, ¿tenemos alguna pregunta lista? Muy interesante, Eh, doctor, muchas gracias. Y creo que van alrededor de las vacunas, las preguntas. Vamos a ver. sí, hay varias preguntas sobre las vacunas. Si están preguntas alrededor de las vacunas, les pido que me las hagan al final, porque ahora voy a hablar unos 15, 20 minutos precisamente del síndrome de la inmunidad postvacunal. Perfecto, gracias, doctor. Vamos a ver. Rosa, ¿tiene alguna? Sí, ahorita vamos a ver las otras porque Juan casi todas eran de... Gilberto. Tengo una pregunta desde del doctor Nelson Montoya, desde El Salvador. Nos pregunta que bueno, es un poquito relacionado, pero más a los medicamentos, que la mayoría de los pacientes pues tienen miedo de vacunarse y lo que y qué les podemos brindar antes de la vacunación contra el COVID. Él nos da como por ejemplo Traumel, Engistol, Equinacia, por cuánto tiempo y cuántos días podemos utilizar los medicamentos con estos pacientes como un preventivo. Muy bien. Pues ahora voy a mencionar acerca de la vacunación, pero preventivamente, como les mencionaba hace un rato, en Colombia, junto con las sociedades médicas, se hicieron el mes de abril y mayo del año pasado y hasta final del año diferentes consensos. Tenemos también con GEL Colombia y GEL Alemania los consensos de orientación terapéutica en pre-COVID. Y ahí hay dos puntos importantes. Antes del COVID, lo primero que tenemos que hacer a nivel poblacional es hacer que aquellos pacientes que no tienen comorbilidades mejoren su nutrición, sus hábitos y hagan ejercicio para evitar que tomen comorbilidades antes del curso del COVID. Y aquellos que sí tienen comorbilidades, que tienen síndrome metabólico, obesidad, hipertensión, diabetes, tengan controlada su enfermedad para que cuando llegue la enfermedad, y ojalá no les llegue, no tengan mayor desarrollo de complicaciones. Así que la prevención primaria, secundaria y terciaria, mejorando el diagnóstico y evitando precisamente la producción de secuelas, es muy importante. En esos dos grupos de pacientes, independientemente de si tienen o no comorbilidades, pero mucho más en el que tiene comorbilidades, se mantienen los protocolos de estimulación inmunológica con Engistol, una tableta cada 12 horas y Traumel. Recuerden que tenemos publicaciones donde se demuestra el uso de Traumel en inflamación crónica de bajo grado y está científicamente documentado. Cómo se modula precisamente la inflamación crónica de bajo grado con ese par de medicamentos. Equinacia se puede utilizar. Equinacia compositum en ampollas, usted puede hacer ciclos de 2 ampollas cada semana y particularmente yo lo mezclaría con Engistol para estar manteniendo unos ciclos de estimulación inmunológica adecuados antes del COVID. Gracias, doctor. Justo la siguiente pregunta tiene relación con Equinacia compositum. Pregunta la doctora Lorena González. Sí, se puede utilizar la Equinacia compositum durante el proceso activo de COVID. Sí se puede utilizar realmente por los ministerios de salud de diferentes países.
no se recomienda la utilización de estimulantes inmunes durante el curso clínico de la vacunación. La vacuna per se es suficientemente poderosa induciendo anticuerpos. Lo que sí podemos utilizarla, por ejemplo, es en los pacientes que tienen inmunosupresión, infecciones crónicas, inmunosuprimidos, posttrasplantados, que consumen esteroides. Ese grupo de pacientes puede tener una oportunidad. No hay datos aún publicados sobre este tema, pero por supuesto en la parte clínica y la experiencia pues puede ser importante. Lo otro es que la medicina reguladora en el postvacunado sí es importante utilizar linfomisoide y Traumel, incluso Traumel en ungüento en las zonas de la inyección, debido a que algunas personas sufren un poco más de dolor en el sitio. Muchas gracias, doctor. Rosa, ¿alguna otra pregunta? Creo que la mayoría siguen alrededor de las vacunas. Tenemos alrededor de vacunas, así Sí. que si quiere, Rosa, vamos a abordar directamente el tema vacuna, ¿le parece? Tengo una que pues tal vez no habla mucho de las vacunas. El doctor Mario Duarte nos consulta que tiene una paciente femenina de 39 años que durante los últimos 12 meses ha tenido 4 veces COVID moderado. Entonces me imagino pues que quiere saber un poquito sobre Pues por qué doctor el paciente... Duarte, este es un caso de los complejos. Yo he tenido algunos de estos también. Estos grupos de pacientes generalmente tienen dos tipos de situaciones. Una, o tienen una inmunosupresión no estudiada, que hace precisamente a que no generen linfocitos T ni anticuerpos que lleve al control de la enfermedad, número uno. Número dos, tienen o pueden tener una alta exposición, lo he visto en personal de la salud, que tienen alta exposición, o incluso puede ser que sus medidas de protección natural como lavado de manos y uso de tapabocas no sea el adecuado. Entonces, de todas maneras, este grupo de pacientes, esta paciente, el mejor consejo sería que se inmunice y que ojalá un servicio de inmunología o de oncología, de hematología, nos ayude dentro del estudio de la inmunidad de esta mujer. Gracias. Acá hay otra interesante, doctor, que creo que se da con mucha frecuencia. Preguntan sobre protocolo para la fatiga crónica. Es muy importante y también lo mencioné hace un rato, la fatiga crónica es una de las manifestaciones más comunes en el post-COVID. Recuerden esto, en fatiga crónica el medicamento bandera es coenzime y ubiquinol. Estos son los dos factores que más utilizamos en fatiga crónica. No sé si ustedes tengan ubiquinol, Osvaldo, pero sí, Sí, tenemos son los los dos más importantes. Y el segundo lo mezclamos con Cerebrum y lo ponemos con Traumel. O sea, en fatiga crónica ustedes pueden hacer esa combinación. Ubiquinol, coenzime, Cerebrum, Traumel. Y en la parte oral, eso es en la parte de sueros, pero en la parte oral la utilización de Neurexan es relevante. Es relevante porque hay más del 45% de los pacientes tienen algún problema psicológico después del COVID. Miedo a morir, síndrome de estrés postraumático, depresión, ansiedad, trastornos del sueño. Así que Neurexan es muy importante dentro de la emulación de estos pacientes. Gracias. ¿Y Nervogel, doctor? Ah, bueno, Nervogel, ustedes también tienen Nervogel allá, ¿no? Sí, sí, lo Se tenemos. puede utilizar, lo utilizamos también en algunos pacientes que tienen mayor ansiedad, trastornos de ansiedad y depresión particularmente. Es una combinación que se puede utilizar en muchos pacientes. Excelente. Gracias, doctor. Solo un comentario. Usted mencionaba Adricin. Nosotros, tanto en El Salvador como en Guatemala, no lo tenemos, pero en Guatemala tenemos VHI Allergy. Es una fórmula similar. De hecho, tiene Lycopodium clavatum, tiene también Histaminum en acorde de potencias, tiene Tuja. O sea, es una fórmula muy completa para los médicos de acá de Guatemala. Pues no lo conozco. Pues yo he sido el inmunólogo detrás de Adricin, entonces lo conocemos bien acá y lo manejamos muchísimo en la población con síntomas de congestión respiratoria incluso. Gracias, doctor. Rosa, no sé si tenemos más o seguimos, doctor, con la segunda parte. Sí, tengo una más. Nos pregunta el doctor Marvin Alejandro Reyes. ¿Usted considera que las nuevas cepas de SARS-CoV-2 pueden ser una respuesta de la inoculación de las diferentes vacunas a nivel mundial, así como la reinfección de algunos pacientes ya afectados y resueltos por
proinfección, pero bueno, si al final volvemos nuevamente al tema de vacunas, que pues creo que nos Ya. estamos adelantando un poquito. A Marvin, ahora le respondo esta pregunta cuando vea mi presentación de la inoculación de vacunas. La disminución de la hormona, ¿conocen alguna relación entre COVID y la disminución de la producción de hormona de vitamina D? ¿Tenemos algo que se haya mencionado? Un momento, por favor. Existe a nivel poblacional, ¿qué pasó? Se frenó aquí el... Su video se detuvo. Ya, ya. A nivel poblacional existe una pandemia de hipovitaminosis. Existe una pandemia de hipovitaminosis D. Entonces, es muy frecuente, no es inusual encontrarse precisamente en muchos pacientes con vitamina D baja. Dentro del manejo de las infecciones virales en general, se ha utilizado desde hace muchas décadas la vitamina D. Y hay algunos reportes de la utilización de vitamina D en COVID-19 y hay diferentes estudios. Es algo que se puede utilizar y que no tiene ninguna contraindicación como decía bioreguladora, pero tienen que ser altas dosis. Más de 5.000 a 10.000 unidades. Quisiera un espacio, mi estimado doctor Jan, ya que consultaban sobre esto de la hipovitaminosis, quisiera hacer dos preguntas al mismo tiempo. Una con respecto al uso de la vitamina C inyectable y las megadosis, con respecto a su uso antes, durante y después de no solamente del virus que nos atañe, sino alrededor de toda el efecto sobre el sistema inmunológico. Y otra pregunta muy importante es sobre el uso preventivo de aplicación de solución salina ozonizado y las autohemoterapias que últimamente se están aplicando con ozono. Entonces, a ver si tiene pues en algún momento alguna experiencia al respecto. No tengo experiencia en ozono. Hay conmigo dos expertos en ozono en INGEL, pero yo no tengo experiencia y no se hace en nuestra institución ozonoterapia con solución salina. Entonces yo no podría hablarle pues, de lo que desconozco por ahora. Con respecto a la vitamina C, yo no sé si ustedes tienen acceso a Educagel en nuestra página web en Colombia, de Educa. ¿Cómo no? Sí, Claro, ¿cómo no, doctor? Yo los invitaría a que puedan ingresar. Hicimos hace unos 3 meses un panel de discusión de vitamina C en COVID y en infecciones respiratorias virales. Es toda una conferencia, incluyendo la parte científica, el uso de vitamina C oral y de megadosis de vitamina C. Allí está todo las conferencias que incluso estuvimos con uno de los alergólogos más importantes que tiene el país hablando precisamente de estos temas. Y yo di una parte precisamente de modulación. Perfecto, doctor. Muy bien, entonces vamos a avanzar. Perfecto, gracias. 20 minutos para luego lanzarnos a las preguntas de vacunas. Muy bien, gracias. Dame un segundo proyecto. Quiero solamente que me confirmen. Yo estuve leyendo esta tarde y en estas semanas vi que Guatemala va a recibir vacunas a través de la estrategia COVAX, o ya la recibió, y además sé que compraron AstraZeneca. ¿El Salvador qué tipo de vacunas tiene? Pues tenemos de varias, entre las, en eso Pfizer, también la Moderna, también, bueno, la otra parte de, entre la Moderna, AstraZeneca y Pfizer son las que más se han movido por acá en el país. Okay. Y pues por ahí vamos. Y por otro lado también hemos contado a mi manera de ver, pues, con una buena administración de ellos, ¿no? Ok. Y en Guatemala, vi que tienen AstraZeneca, pero también vi que viene Sputnik.
Sí. Sí, y la Sinovac en El Salvador también, doctor. Acá la mayoría son Sputnik y Moderna. Ok, muy bien. AstraZeneca se empezó con la primera dosis, pero creo que no ha habido para la segunda dosis. Ok, bueno, entonces, ¿por qué es importante hablar de vacunas y de variantes hoy? Y la primera parte es precisamente algo que creo yo que no es, pues digamos, no es medicina bioreguladora. Esperen un segundo que dice algo aquí. Ya, no es medicina bioreguladora, pero sí es muy importante como personal de la salud. Y es que eh, tenemos como personal de salud la obligación de lograr luchar contra este virus. Y cada vez que nosotros tenemos una infección en un paciente, este individuo transmite esta infección a diversas personas. Lo que hasta el momento sabemos de este SARS coronavirus es que por cada persona hay en promedio 3 personas infectadas. Sin embargo, vemos que diferentes variantes del virus pueden incrementar la cantidad de personas a su alrededor que infectan. En general, lo que sabemos es que de una persona, pues se disemina muy rápidamente y así logramos que diferentes personas tengan el mecanismo de enfermedad. Cuando una persona se infecta, logra producir anticuerpos. Ya vieron ustedes que no todos lo logran hacer. Por lo tanto, esas personas que sí produjeron anticuerpos son aquellas personas que van a disminuir y que no van a infectar tan fácilmente a los demás. Si esta persona se aísla de manera eficiente y tiene anticuerpos, pues no infectará a todos los demás, sino básicamente a su núcleo familiar o a una otra persona. Entonces, tener inmunizado a una persona va a facilitar que el virus, así esté en el medio ambiente, no circule hacia su alrededor y que incluso pueda proteger a otros individuos a distancia. Cuando hablamos de inmunidad colectiva, o lo que la gente conoce como inmunidad de rebaño, pues lo conocemos muy bien porque por las otras epidemias de influenza y de otras enfermedades infecciosas, sabemos cuál es ese rango y ese umbral de inmunidad colectiva. En sarampión, la inmunidad colectiva tiene que estar alrededor del 95%. Recientemente, con la migración venezolana en Colombia, hace 3 años tuvimos nuevos casos de sarampión, debido a que en Venezuela no hay vacuna de sarampión. Y esto fue una alerta epidemiológica en nuestro país y, por supuesto, se necesitó la inmunización gratuita de la gran mayoría de personas migrantes venezolanos. Sin embargo, estos rangos de inmunidad de rebaño, de inmunidad colectiva, son variables de acuerdo a las poblaciones y son variables de acuerdo al virus. Todo depende de estas tasas de transmisión. Cuando hablamos de influenza, generalmente hablamos de una inmunidad poblacional de entre el 35 y 50 por 40%, pero en SARS-CoV-2 y COVID-19 se calculan unas tasas estimadas del 75 al 85% para evitar precisamente la transmisibilidad hacia otras personas. Aunque desde que empezó la pandemia existen múltiples estrategias de vacunas, hay que entender que las vacunas no son los virus vivos. Hasta el momento, dentro de las vacunas, no tenemos virus vivos. Por lo tanto, lo que tenemos son virus inactivados. Un virus inactivado, que serían las vacunas de CanSino o de Sinovac, son los virus que se han cosechado producto de la infección del año pasado, que siguen utilizándose esas mismas cepas y se cultivan en unas células que se llaman Vero, y estos virus se inactivan mediante compuestos químicos que hacen que su DNA y su RNA, sea inactivo, incapaz de hacer transcripción viral. Por lo tanto, no tenemos virus vivos atenuados, sino que tenemos virus inactivados. Para responder la pregunta del colega que hacía hace un rato, los virus inactivados de Sinovac o de CanSino no se replican, por lo tanto, no producen infección. Dentro de estas estrategias vacunales, entonces, tenemos una de las más antiguas que les mencionaba, que son los virus inactivados. Otras que tenemos son la utilización de vectores virales, como lo es AstraZeneca, como lo es Janssen y como lo es Sputnik. Sputnik utiliza 2 vectores virales de 2 adenovirus, el 5 y el 26, que son diferentes,
Y lo que hacen es que este adenovirus, que es muy común como el virus respiratorio, y o que pueda ser de humano o de chimpancé, se le inserta a este adenovirus esta proteína que es de la espícula del coronavirus, esta proteína roja de la espícula. Al insertarla, este adenovirus que no producía eso, pues está expresando esta proteína y el sistema inmunológico va a crear anticuerpos contra esa espícula y también contra el adenovirus. Por lo tanto, usted está haciendo una doble inmunidad contra el adenovirus y las proteínas de ese adenovirus y además contra la proteína Spike, que es del coronavirus. Este adenovirus está inactivado y no se replica, por lo tanto no produce infección. ¿Y por qué no produce infección? Porque el material genético del adenovirus está editado para que solamente libera la secuencia de RNA y es por eso que no produce infección. Cuando usted lo vacuna con AstraZeneca, con Janssen o con Sputnik, usted no transmite ese virus modificado a los demás. Ese virus, su sistema inmunológico lo adquiere, lo elimina y esas proteínas, el sistema inmune le dispara a esas proteínas anticuerpos. Y la tercera estrategia de uso actual son las vacunas en donde tenemos fosfolípidos de membrana normales como los que nosotros tenemos en las células y estos fosfolípidos llevan por dentro RNA. Este RNA no produce mutagénesis, no produce alteración del DNA, no se une al DNA y no induce replicación viral. Por lo tanto, este RNA lo que lleva solamente es un segmento de la proteína spike codificante que cuando ingresa va a dar lugar a la producción de spike y el sistema inmunológico va a producir anticuerpos contra spike. Existen más de 127 formas, incluso de candidatos vacunales, pero actualmente tenemos estas vacunas que ustedes saben y conocen aquí. Las eficacias vacunales son diversas debido a, y se deben precisamente según la tecnología que utilizan. En general, cuando hablamos de eficacia vacunal, hablamos de la capacidad de una vacuna de evitar la infección en el contexto poblacional general. Y estos fueron los primeros datos en donde veíamos que Pfizer y BioNTech tenían una eficacia del 95%, Moderna 94%, Sputnik para febrero 92%, Novavax, que no está acá, 89%, AstraZeneca 70%, Johnson & Johnson 66% y Sinovac 50%. Eso es cuando hablamos de la eficacia vacunal total, pero cuando hablamos de la protección de enfermedad severa y la protección de hospitalización, todas las vacunas ofrecen más de un 90% y 80% en el caso de Sinovac de protección de la enfermedad. Este caso de Sinovac es muy importante porque decimos protección de enfermedad severa 83%. Eso quiere decir que con Sinovac hay un 17% de posibilidades de enfermedad severa después de vacunados. Entonces, estos datos están muy claros desde el inicio. Lo que pasa es que la gente se olvidó de estos datos y ahora preguntan, pero mi abuela estaba vacunada con Sinovac y ahora tiene COVID y está hospitalizada. Claro, la protección está en un 83% de la población, pero hay un 17% de la población con Sinovac que podría infectarse y tener hospitalización. Lo que es evidente con los nuevos estudios de Sinovac de Chile, de Brasil, de Turquía, es que estos datos mejoraron y subieron al 92% en esa protección. Y es evidente que los adultos mayores, como los voy a mostrar ahora, vacunados con Sinovac, también disminuyeron en su mortalidad y se disminuyó su enfermedad. Claramente, esa eficacia de protección de enfermedad severa es diferente frente a otras tecnologías como la de Pfizer, como la de Moderna, como la de Johnson & Johnson y la misma Gamaleya, que es la Sputnik. Por lo tanto, todas las vacunas son eficaces, todas las vacunas, de acuerdo a su estrategia de actividad inmunológica, logran la protección y todas las vacunas en general disminuyen la mortalidad comparada con la mortalidad poblacional. Como les decía hace un rato, las más utilizadas en América Latina son Sinovac. Aquí ven ustedes Sinovac es
La secuencia es el virus inactivado que crece en bioreactores y se utiliza precisamente 2 inyecciones. Acá tenemos las que son del vector viral, como AstraZeneca, Janssen, Sputnik, y Pfizer, Moderna y CureVac, que es la alemana, que lo que tienen es fosfolípidos y solamente la secuencia de RNA de esta proteína Spike. Puntos importantes para la evaluación de anticuerpos. Esto solamente tiene Spike. Esto solo tiene Spike, mientras que Sinovac o CanSino tiene antígenos de Spike, de membrana, de envoltura y de nucleocápside. Por lo tanto, cuando yo le hago una prueba rápida de anticuerpos al vacunado con Sinovac, de las pruebas de cassette, me van a dar positivas. Pero si le hago una prueba de cassette que generalmente busca nucleocápside a los que estuvieron vacunados con Sinovac o que estuvieron vacunados con Pfizer, que estuvieron vacunados con AstraZeneca o con Pfizer, esas pruebas de cassette pueden darme negativas. Y yo pensar que es un falso negativo y no es así. Es un desconocimiento de la biología molecular de las vacunas. Por lo tanto, las pruebas de cassette o pruebas rápidas le van a ayudar a usted a identificar la inmunidad frente a virus atenuados. Y si son vacunas de Spike, como Janssen, Sputnik, AstraZeneca, Pfizer o Moderna, usted debe utilizar plataformas cuantitativas en suero de anticuerpos contra Spike solamente. Eso es muy, muy importante. Un tema interesante de los datos que recopilé es que hasta el momento, hasta el día de hoy, Guatemala tiene una población de 17.920.000 personas y 6.500.000 personas en El Salvador. Estos datos del total poblacional son muy importantes y vemos cómo el total de dosis aplicadas en Guatemala es de 2.970.000, pero el porcentaje total de personas vacunadas es muy bajo aún. Y vemos aquí que aunque hay dosis aplicadas, 2.970.000, personas completamente vacunadas son solamente 527.000. En El Salvador la estrategia ha sido un poco diferente, aunque son 6,5 millones de personas, 4.800.000 dosis aplicadas y personas vacunadas hasta el momento 1.900.000. Cuando hablamos de entonces de la población vacunada hoy, hablamos que de Guatemala vacunados totalmente está solamente el 2.75% y vemos acá que en El Salvador está vacunado el 29%. Esto frente a la dinámica de vacunación es preocupante. Preocupante precisamente porque solamente un 2% en Guatemala tiene esta vacunación y tienen precisamente una cantidad de casos en incremento con una población susceptible muy alta comparada con El Salvador. Por lo tanto, creo yo que hay un momento de entender que los tabús asociados a las vacunas no deben existir. Como personal de salud debemos promover la vacunación y, por supuesto, entender la biología molecular de las vacunas más allá de las teorías de conspiración para mejorar la eficiencia de vacunación. Cuando hablamos de la inmunidad poblacional, nosotros hablamos de la inmunidad poblacional en estas 3 dimensiones. La inmunidad natural, que produce la infección natural. Cuando usted produce linfocitos B de memoria que producen anticuerpos, cuando produce linfocitos CD4, anticuerpos y linfocitos CD8 capaces de protegerlo. La inmunidad inducida por las vacunas generalmente es más robusta, porque es la misma vacuna que tiene evidencia científica que produce precisamente esta inmunidad. Pero a nivel poblacional, para protegernos todos, hablamos de la inmunidad híbrida. Y la inmunidad híbrida es la sumatoria entre la inmunidad natural y la inmunidad producida por vacunas. Esa inmunidad híbrida, esa sumatoria entre los casos que estuvieron infectados y desarrollaron defensas, más los que estuvieron vacunados y desarrollaron defensas, son lo que van a constituir la inmunidad de rebaño. Entonces, esta inmunidad híbrida es precisamente más poderosa y que nos va precisamente a proteger incluso de las variantes. El dato que me llama mucho la atención es que si nosotros sumamos el total de casos confirmados en Guatemala hasta hoy, que son el 2.30% de las estadísticas, entiendo que puede haber subregistro y otras cosas, y si a eso le sumamos el 2.75% de la población vacunada, pues ustedes tienen más del 90% de la población vulnerable a infectarse.
en Guatemala, porque en inmunidad híbrida hoy ustedes tendrían, según los datos registrados, 5% de pacientes con inmunidad, el 5% poblacionalmente con inmunidad. Hay que hacer un trabajo enorme incrementando la inmunidad vacunal, precisamente porque los datos de lo que están pasando en este momento con el incremento de casos podrían disminuir siempre y cuando ustedes tengan mayor inmunidad natural. Para el caso de El Salvador, si nosotros vemos el total de dosis aplicadas y personas vacunadas, la inmunidad producida por la infección es baja, mucho más baja que en Guatemala, pero la inmunidad inducida por el porcentaje de población vacunada al día de hoy es más alta. Por lo tanto, la inmunidad híbrida para El Salvador es del 31% al día de hoy. En los dos países, según OMS, OPS y el Observatorio Mundial de Vacunas de OMS, aún falta que la gente se ponga su segunda dosis. Y es necesario entender que esas eficacias vacunales que yo les mostraba hace un rato solo se logran con las 2 dosis de inmunización, en el caso de las vacunas de AstraZeneca, de Sinovac, de Sputnik, de Pfizer o de Moderna. Por lo tanto, si tengo una sola vacuna, solamente tengo un booster inmunológico que me da la mitad de esos datos de protección que les decía. Pero si tengo los dos, puedo tener precisamente una eficacia vacunal alta, que en el marco del total poblacional que ustedes necesitan para la protección poblacional debe ser un requerimiento. Aquí vemos entonces hoy cómo van las vacunaciones. Esto es un dato alarmante, ver que Guatemala tiene más del 90% de población susceptible. Entiendo que hay mucha población dispersa geográficamente, entiendo que hay un subregistro, pero dentro de los datos que están científicamente publicados, pues hay que tratar de entender que esta inmunidad híbrida necesitamos darle un esfuerzo y un booster para tratar de tener mayor inmunidad de rebaño. Entre la población completamente vacunada, según los data de OMS y de WHO, vemos que El Salvador tiene el 31.5%, 31.14%. Si ustedes se comparan con México, está al 23% aproximadamente, su vecino del área. Y Guatemala aún está en un 3%, 2.75%, está todavía lejos de la inmunidad de rebaño que les he mencionado. Cuando hablamos de esta inmunidad, entonces tenemos que estar siempre muy atentos a hacer la búsqueda, el seguimiento y entender precisamente lo que les decía hace un rato. A veces pensamos que las vacunas no fueron eficientes, pero realmente es que no usamos las técnicas correctas para medir anticuerpos. ¿En quién se miden los anticuerpos? En las pruebas serológicas post-vacunación, en ancianos, en los que tengo dudas, en los que han tenido más de un COVID, en pacientes inmunosuprimidos. No se miden a nivel poblacional de manera frecuente, no lo requerimos. Lo requerimos particularmente en inmunosuprimidos, en población VIH, en post-trasplantados, en aquellos que tienen algún daño de la inmunidad, en niños con inmunodeficiencias primarias, en desnutridos, en pacientes oncológicos, en personas que reciben inmunoterapia activa o que están en ciclos de citotoxicidad para oncología. Entonces, en ellos sí podemos medirlos. Los anticuerpos anti-spike cuantitativos con el objetivo de medir si esa inmunidad está produciéndose después de un proceso de vacunación. En el resto de la población no se mide, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la importancia de la vacunación hoy frente a las variantes? Por evolución natural, todos los virus respiratorios tienen variantes, todos. Esto no es nuevo, esto es algo común dentro de las infecciones virales. Estos virus de coronavirus también producen variantes y las variantes tienen dos consideraciones. Hay muchos subtipos virales, pero existen unas variantes que son de consideración porque al mutar el virus aumenta la transmisibilidad, aumenta la virulencia y puede evadir la respuesta inmunológica. Por lo tanto, cuando hablamos de la evasión del sistema inmune, quiere decir que frente a la cepa natural, este anticuerpo neutralizante era capaz de bloquear la proteína Spike y darle protección. Sin embargo, una variante, su conformación de Spike puede mutar directamente por la presión selectiva de los huevos hospederos y hacer que este anticuerpo ya no se pegue. Entonces, en las variantes, lo que es muy interesante es que el impacto clínico ha demostrado que las variantes, particularmente la alfa
que es aquí tenemos las variantes como han venido siendo registradas, y actualmente por OMS les ponemos letras griegas: alfa, beta, gamma, epsilon, iota, kappa, delta. Y dentro de estos, pues estas variantes vinieron apareciendo en diversas partes del mundo: la alfa, que es la del Reino Unido; la beta, que es la de Sudáfrica; la gamma, que es la de Brasil; y la delta, que es la de India, generada en octubre. Actualmente sabemos que varias de estas variantes particularmente pueden tener mayor afinidad al receptor de enzima convertidora de angiotensina, lo cual las hace más transmisibles, más patogénicas y con mayor riesgo de escape inmunológico. Sin embargo, varias de estas no tienen más mortalidad, como lo es el caso de kappa delta. Entonces, lo que sí es importante hoy entender es que las variantes son del virus completo. Las vacunas son de Spike. La vacuna de Spike, la gran mayoría, ofrece protección frente a las variantes. Las variantes Delta, que actualmente son de mucho interés, precisamente porque tienen varias mutaciones y cambios que hacen precisamente que evada la respuesta inmunológica y que genere más transmisibilidad. En el caso de lo que hoy en día estamos viviendo, la variante Delta, frente a una variante natural como la que ven aquí, pues es una variante que tiene más replicación viral con una carga viral más elevada. Eso quiere decir que es más transmisible, es más contagiosa, tiene más carga viral y es más eficaz infectando células pulmonares. Esta variante Delta es la que está circulando en varias partes del mundo hoy, que ha generado alertas en muchas partes del mundo, que ha generado que Sydney, Australia y otros países, incluyendo Hong Kong, haya cerrado y estén en este momento en cuarentena, precisamente porque al tener más contagiosidad y más carga viral, precisamente va a producir mayor cantidad de infección. Otro punto importante de la variante Delta es que las pruebas se vuelven más positivas más rápidamente. Veíamos que con las otras variantes un antígeno o incluso una prueba de PCR eran positivas al día 4, 5, 7. Con Delta, generalmente al primer o segundo día ya tenemos pruebas positivas para que se incremente ese límite de detección que ustedes utilizan. Y lo otro es que al tener más contagiosidad, lo que tenemos que tener en cuenta es que su cuadro también puede ser más limitado comparado con los otros. Mientras que alfa, kappa, iota, delta tenían cuadros clínicos hasta de 20, 21 días, esta generalmente dura 10 días, 12 días máximo, y por lo tanto el paciente tiene que hacer el aislamiento, manteniéndose aislado y evitando contagiar a más personas, ¿vale? Un punto nefasto de lo que está ocurriendo hoy es que la variante Delta en su vecino México el día de hoy ocupa el 97% de todas las infecciones. Así que no es extraño pensar que aunque no tengo los datos de vigilancia genómica de Guatemala, no es extraño pensar que este incremento de casos en el que ustedes están tenga que ver precisamente con un incremento de variante Delta. Lo que hemos entendido hoy con variante Delta es que todas las variantes responden a las vacunas. Algunas vacunas mejor que otras, ¿bien? Pero en variante Delta hoy en día sabemos precisamente que las vacunas de Pfizer, Moderna, Sputnik funcionan muy bien y AstraZeneca funciona muy bien. Hoy, no puedo decir que las otras no funcionen, es porque los estudios están precisamente en curso, ¿vale? Pero no es de extrañarse que si México tiene el 97% del total de los virus actualmente siendo Delta, el brote que ustedes tengan en Guatemala sea variante Delta. Y lo que hay que entender con variante Delta es que afecta más a los no vacunados completamente. Número 1, induce más mortalidad en los no vacunados. Número 2, induce mayor infecciosidad en los no vacunados. ¿Puede infectar vacunados? Sí, pero no induce mortalidad en los vacunados con las vacunas que hasta el momento se han venido estudiando. Por lo tanto, creo que es un momento de pensar en incrementar la vacunación, en lograr esta inmunidad híbrida que se requiere a nivel de América Latina. Nosotros estamos trabajando en esto. Este viernes
precisamente junto con el Ministerio de Salud y la Asociación Colombiana de Infectología y otras entidades, vamos a tener un evento acerca de variante Delta. Pero lo que se necesita, además de esto, además de invitarlos, yo les haré llegar la invitación para que se conecten viernes 11 de la mañana, 9 de la mañana, hora de Guatemala, por Facebook Live. Podemos hablar un poco más de variante Delta y de conocer, pero lo que debo insistir, además de promover la vacunación y que necesitamos promover la vacunación, es que necesitamos continuar con las medidas de protección, utilizando la máscara, la desinfección, el lavado de manos, la cuarentena estricta, más en variante Delta, la desinfección y la distancia mínima de 1 metro o 2 metros en los casos en los que haya la oportunidad. Solamente así vamos a lograr hacer el freno a este virus. Si nosotros poblacionalmente no incrementamos la inmunidad, la vacunación, vamos a estar muy lejos de lograr esta inmunidad poblacional que se requiere para la disminución de la circulación viral y para la normalización de la vida como hasta el momento antes de pandemia la teníamos. Así que ahora sí, para finalizar este seminario, vamos a responder preguntas. Voy a responder algunas de ellas. Muchas gracias, doctor. Excelente conferencia. Muchísimas gracias. Rosa, ¿tenemos alguna pregunta? Sí, tenemos ahí algunas preguntas. En principio, pues, de las que casi que todos preguntan, que hay tratamientos preventivos de posibles daños por las llamadas vacunas. Bueno, aquí hay un tema bien interesante y estoy leyendo algunas de estas. Todas las vacunas pueden tener algunos efectos adversos. Y eso es inherente a el excipiente, a el inmunoestimulante, al estabilizante o incluso a los medios que utilizamos para que las proteínas no caigan. Es imposible predecir quién sí, quién no. ¿Ok? Pero si nosotros vamos a los datos poblacionales globales de efectos adversos, esos datos poblacionales globales recopilan miles de millones de dosis hoy y recopilan algunos casos de efectos adversos. Eso quiere decir que si nosotros comparamos mortalidad de COVID contra efectos adversos, por supuesto la mortalidad de COVID es enorme. Y es allí donde el beneficio de la inmunización es mayor que los efectos adversos. Ahora sí, los efectos adversos más comunes son diferentes de acuerdo a las vacunas. En general, el dolor en el sitio de aplicación, el escalofrío, la fiebre, son cosas que ocurren. Pero cosas que en la literatura y en los noticieros fueron muy sonadas, como la trombosis del seno cavernoso, las trombosis, las necrosis, las neuropatías, los Guillain-Barré, son casos anecdóticos a nivel poblacional. Y se los digo porque he estado encima precisamente de ese tipo de información. Y obviamente ocurre, sí puede ocurrir, pero son casos anecdóticos comparados con los miles de muertos que el virus produce diariamente. Entonces yo creo que hay que entender que son vacunas seguras en general y que la gran mayoría de ellas ofrece ese gran potencial de protección. Aquí me dicen cuál es su recomendación como manejo precisamente de este tipo de reacciones adversas. Drenaje linfático, Traumel, drenaje linfático, Traumel. Es lo que les puedo decir que se utiliza en Colombia desde febrero que ingresaron las vacunas con nosotros. ¿Existen evidencias de que se puede vacunar personas con enfermedades autoinmunes? Sí, no tienen ningún riesgo con Sinovac, con AstraZeneca, con Moderna. No tienen ningún riesgo. ¿Y qué le pondría de medicina bioreguladora? Linfomiosot, Traumel, inmunomodulación y drenaje linfático. Muy importante. ¿Ok? No sé, me preguntan, cuando nosotros hablamos de efectos adversos, colegas, existen efectos adversos mayores y menores. Todo lo que está documentado en general como efectos adversos, incluso un dolor de cabeza, un dolor de brazo, está como efecto adverso.
Pero cuando usted ve los efectos adversos mayores o que compromiso de la vida, realmente son menores comparados con la cantidad poblacional. ¿Ok? A mí no me paga ni Pfizer, ni Moderna, ni Sputnik, ni Sinovac, ni nadie. Soy un pensador libre desde el punto de vista inmunológico, pero lo que sí hago es recabar datos todos los días en los últimos 18 meses y por supuesto les estoy hablando con la evidencia científica que está demostrada. Nosotros en Guatemala y El Salvador tenemos como opción también la vitamina C, doctor, que la hemos utilizado desde que inició la pandemia. Todos y la mayoría de los médicos que la han utilizado en el proceso inflamatorio es uno de los temas más grandes donde se ha utilizado la vitamina C. En Pues también megadosis. por la megadosis. Ok. Bueno, yo utilizo vitamina C, pero bueno, no sé qué tipo de componentes o de presentaciones tienen ustedes allá. También es claro que se puede utilizar como parte de la terapéutica integrativa, ¿no? Gracias, doctor. Lo tenemos tanto en El Salvador como en Guatemala en vial de 12.5 gramos de ácido ascórbico. Biomolec. No, se produce acá en Guatemala. Ah, ok, ok. Ya. También preguntan, doctor, sobre qué vacuna recomienda usted de las opciones que tenemos. Mire, lo más importante, esta discusión la tuvimos hace unos meses aquí, porque hubo un desabastecimiento de Pfizer, pero realmente lo más importante es que se vacunen con la que esté disponible. ¿Ok? Este virus produce estragos complejos, entonces lo más importante es vacunarse con la que haya. ¿Ok? Obviamente la eficacia vacunal de ciertas de estas vacunas son mejores unas que otras, pero incluso Sinovac ha venido demostrando la eficacia mes a mes de acuerdo a los estudios clínicos. Muchas Las gracias, vacunas doctor. de RNA mensajero son altamente eficaces y seguras también, pero dependemos de la disponibilidad. Gracias, que son Pfizer y Moderna, ¿verdad, doctor? Sí, señor. Sí, muchas gracias. Rosa, ¿tenemos alguna otra pregunta? Tenemos una pregunta, bueno, dos médicos nos la hicieron. Nos preguntan que en personas que han presentado Guillain-Barré o miopatías post vacuna, ¿usted cree que les irá igual con la vacuna contra COVID-19? Y un médico que tuvo COVID pregunta si se puede vacunar aún teniendo las secuelas de Guillain-Barré. Sí, pueden vacunarse y lo puede hacer con Sinovac o con Pfizer. Yo he vacunado muchos de mis pacientes de Guillain-Barré en Colombia y en otros países también. ¿Ok? Aquí veo una pregunta dos veces, ¿y qué pasa con la tercera dosis? Bueno, esto es algo discutido, particularmente en los países donde la variante Delta está circulando en altísimos niveles y se está utilizando en particular para población adulta mayor e inmunosuprimidos. Todavía poblacionalmente hay ciertos países como Israel que empezó a hacer una recomendación, sin embargo no es que sea completamente obligatorio. Es posible, como les decía, la inmunidad dura 6 meses, 1 año, 2 años, pero de acuerdo a la distribución viral y a las variantes, es posible que las casas están preparando precisamente una actualización frente a estas variantes. Las casas Del doctor ¿Se pueden vacunar en Duarte, gestación es y lactancia? interesante. Sí, señorita. Sí, señor Mario Duarte, perdón. Me pregunta, ¿se pueden vacunar en gestación y lactancia? Sí. Está recomendada la vacunación precisamente en embarazo y lactancia. Preguntan también, doctor, sobre la tercera dosis. Sí, lo acabo de responder. Lo acabo de responder. Perfecto. Me preguntan si pudiéramos lograr inmunidad de rebaño estimulando el sistema inmunológico de los pacientes. Pues eso es algo que se pretendería, bien, que ojalá la inmunidad de rebaño fuera por infección natural. Pero le puedo decir que con la complejidad de la dinámica viral,
hubo un experimento natural que fue en Manaus, en Brasil, en donde en el mes de mayo, junio, julio, hubo miles de muertos, y se logró una inmunidad de rebaño del 75%. Se pensó que esta población estaba ya completamente en inmunidad de rebaño en Manaus, en Brasil, hasta que en el mismo Manaus emergió la variante P1, que es la brasilera, la beta, y precisamente es una variante que emergió en pacientes mal vacunados y que emergió incluso también, como están los reportes, en inmunocomprometidos. Esta variante en el mes de diciembre y enero tuvo su segunda oleada en Manaus, produciendo una gran cantidad de muertos. Por supuesto, no había vacunación para ese momento, y si usted puede ver las estadísticas poblacionales de inmunidad y vacunación, puede observar el descenso en la mortalidad en Manaus y en Brasil, particularmente después de la entrada de vacunas en el mes de diciembre y enero oficialmente. Muchas gracias, doctor. Rosa. Doctor, pues nos pregunta una doctora que la mayoría de la población pues tiene temor a las vacunas, porque pues todos tienen la idea de que va a modificar el RNA. Y según entiende el que está haciendo la pregunta, pues esto no sucede. ¿Cómo explicarle a la población la seguridad de las vacunas? Mire, yo tengo 2 dosis de Pfizer porque soy el inmunólogo de primera línea desde febrero, primera semana de febrero en Colombia. Hasta el momento sigo siendo igual. No me he modificado genéticamente. No soy mono, no tengo ojos verdes, no tengo la piel blanca, ni me han salido otros brazos. Creo que a la población, a los pacientes, como lo hacemos todos los días, es necesario educarlos. E incluso nosotros mismos educándonos para poder también transmitir este tipo de información segura a los pacientes. Totalmente. Las vacunas no son nuevas, son seguras. Las vacunas de RNA venían trabajando hace más de 10 años. La terapéutica y de RNA tiene más de 10, 12 años de uso en humanos. Esto no es un experimento. ¿Vale? Las vacunas de vectores virales hace rato se trabajan también. Entonces, esto no son cosas nuevas ni estamos siendo sometidos al experimento humano. ¿En Colombia están vacunando niños? Sí, señora. Estamos vacunando niños mayores de 12 años con comorbilidades cardiovasculares, asmáticas, alérgicas, autoinmunes, metabólicas e inmunodeficiencias. Verifica la pregunta del doctor Domingo López. Tenemos además una vacunación que empieza muy pronto, posiblemente niños sin comorbilidades. Muchas gracias. Creo que Juan Gilberto tiene por ahí una pregunta. Juan Gilberto. Sí, sí, doctor. Una pregunta con respecto a la sintomatología que mencionan en la actualidad sobre que ya como que la fiebre o el valor de la temperatura ya no es un síntoma de que podría estar padeciendo COVID. Entonces, ¿qué tenemos sobre esto? ¿Es correcto o no con respecto a las variantes del COVID-19? Muy pronto va a salir con Gilberto una publicación nuestra y de nuestros grupos en donde comparamos diferentes, no quise mencionar esto porque esto es muy largo, todo lo que hemos hecho en el último año y medio, pero con la Universidad y el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Colombia tuvimos un presupuesto enorme para un proyecto de investigación gigante en COVID que se terminó a inicios de este año. Y le puedo decir que el síntoma fiebre no determina mortalidad en los pacientes, ni hay una diferenciación entre los pacientes leves y graves. Ese no es un hallazgo relevante. Y medir temperatura es una cosa que desde julio del año pasado está mandado a recoger en todo el planeta, porque hay muchos pacientes, incluso adultos mayores, que no producen fiebre y tienen la infección. Entonces eso no se utiliza. Perfecto. Y con respecto a lo de las variantes, por ejemplo, la Delta, en donde mencionan la mortalidad o el aumento de la mortalidad al respecto de esta variante, ¿qué opina usted? Es muy cierto, la variante produce altísima mortalidad en no vacunados.
El 90-95% de muertes actuales en Estados Unidos, Reino Unido y Europa son generalmente personas no vacunadas. Y ahí están los números. En los vacunados se infecta, sí puede ser posible la infección, pero no la complicación ni la severidad. Mientras en los no vacunados, la severidad, la complicación y la mortalidad es altísima. ¿Podríamos asociar esto, doctor, con respecto a que, por ejemplo, los no vacunados versus los vacunados en un tratamiento bioregulador previo a esto puede mejorar el porcentaje, pues, o reducir? Esto sería especular, Juan Gilberto. No podría yo decirle algo de esto porque no tenemos una evidencia ni un soporte científico. Ok, perfecto, doctor. Muchas gracias, doctor. Biomolec es la vitamina C de Ecuador, ¿verdad? Ya la recordé. Sí, Es la sí, misma sí. presentación de Biomolec. Ok. Sí, Muy sí, bueno. muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias. Solo voy a tomar Muy unos bien. segundos previo a concluir. Quiero hacer una invitación. Tenemos nuestro próximo webinar el siguiente lunes 23 de agosto. Tenemos a la doctora Avendaño, psiquiatra, y al doctor Zuleta, neurocirujano, con el tema la emoción, expresión del síndrome de sensibilización central y neuroinflamación. Va a ser un gusto poder tenerlos dentro de 8 días. Cordialmente invitados todos. Y doctor, nuevamente, muchísimas gracias por todos sus conocimientos. Esperamos verlo pronto. Pues mientras se pueda, ojalá muy pronto, por la pantalla. Muy pronto. Esperemos que se incremente la vacunación y que podamos también a nivel poblacional vernos muy pronto. Sí. Es muy importante mantener también la terapéutica bioreguladora. Creo que hay algo que quiero recalcar como parte final. El uso en Gistol poblacionalmente es muy importante para ustedes también. Y por supuesto, la terapéutica de sueroterapia en el post-COVID es algo que se debe utilizar diariamente. Créanme que nosotros a lo largo de este último año hemos usado una gran cantidad de sueroterapia porque la medicina convencional no ofrece nada en el post-COVID. Nada más que acetaminofén y analgésicos, pero todo lo que son los SWIS, todo lo que son los compositum, facilitan precisamente esta recuperación del paciente post-COVID. Y es una oportunidad enorme de cambiarle la vida y las secuelas a los pacientes. Muchas gracias. Medicamentos como mucosa compositum, placenta compositum pueden ayudar muchísimo. Y muchas gracias, doctor. Creo que tenemos muchas opciones y como usted bien mencionaba, la medicina alopática no nos da opciones. Entonces, tenemos que echar mano de los recursos que tenemos en la bioregulación. Doctor, nuevamente, muchas gracias. Un abrazo a la distancia. Saludos a todos mis amigos en Guate y Salvador y nos veremos muy pronto. Muchas gracias. Nos vemos, doctor. Muchas gracias. Feliz noche a todos. Feliz noche. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor Yang. Hasta la próxima. Gracias. Bendiciones. Feliz noche.